Ok, ya. Mm, Muy buenos días. Es grato dirigirme a ustedes por este medio de la plataforma Zoom. Soy Leslie, estudiante de Medicina Humana. En esta oportunidad mi persona les acompañará como moderadora de la cuarta ponencia del CIJAS. El tema de hoy es arte terapia en oncología pediátrica. Para ello contamos con la participación del doctor Javier González de Dios. Especializa en pediatría y sus áreas específicas en el Hospital Infantil La Paz, Madrid. Jefe del Servicio de Pediatría en el Departamento de Salud Alicante, Hospital General. Profesor del Departamento de Pediatría de Universidad Miguel Hernández. Sin más que decir, damos pase a nuestro ponente. Buenos días y muchas gracias por esta invitación al tercer Congreso Internacional Humanístico y Artístico en Salud. El tema que se me ha propuesto es el de arteterapia en oncología pediátrica. Y en él lo que voy a desarrollar es la experiencia en el Servicio de Pediatría del Hospital General Universitario Dr. Balmes en Alicante, España, donde yo trabajo. Para contextualizar un poco y para quien no conozca, la provincia de Alicante es una provincia con 2 millones de habitantes y es la cuarta provincia en población de España después de Madrid, Barcelona y Valencia. Y nosotros, como Hospital General Universitario, somos el hospital de referencia de esta provincia que dispone de 9 hospitales privados y otros tantos 9 hospitales también públicos. En este sentido, por tanto, tenemos una experiencia muy prolongada de varias décadas en oncología pediátrica, donde vamos a referir hoy el tema de nuestra ponencia. Lo primero es declarar que no tengo ningún conflicto de interés con el tema a tratar y evidentemente los contenidos aquí volcados proceden del trabajo conjunto del equipo del Servicio de Pediatría, pero concretamente de los profesionales sanitarios y no sanitarios que trabajan con los pacientes en hemato-oncología pediátrica. Bien, en este sentido, exponeros que la presentación va a tener 4 partes. La primera va a tratar de una forma general del término humanización en hospitales pediátricos. Porque claro, hablar de arteterapia es hablar evidentemente del arte dedicado a la humanización en la atención de pacientes. Un apartado que trataremos de ir en busca de esa excelencia en el servicio de pediatría, una excelencia, a propósito, escrita con H, una H de humanización y de hospital. Pasaremos ya a una materia mucho más concreta en el tercer apartado, hablando de esos términos de humanización y arteterapia en oncología pediátrica según nuestra propia experiencia, y terminaremos con un apartado que es muy propio, evidentemente, de cosecha propia, que es el intentar prescribir películas en oncología pediátrica. Es decir, utilizar un arte, en este caso, el séptimo arte para prescribir películas para pacientes, familias, pero también para estudiantes, residentes u otras profesiones, como pueden ser los propios educadores. Bien, todo ello lo iremos desarrollando a lo largo de estos aproximadamente 60 minutos de exposición en el que voy a compartir este tiempo con ustedes. Pero antes de empezar, me gustaría compartir estas 4 frases, 3 de ellas del uruguayo Eduardo Galeano y una del escritor y político cubano José Martí. Mucha magia y suerte tienen los niños que consiguen ser niños. O mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo. Me voy a quedar con esta porque de alguna forma lo que yo hoy voy a tratar con vosotros es eso, lo que hemos hecho entre todos en un lugar que evidentemente no es el más importante de los servicios de pediatría en España, pero que creo que con el trabajo de todos hemos conseguido algunos retos que vamos a compartir con vosotros. Y entramos en materia en el primer apartado, esa humanización en hospitales pediátricos. Porque lógicamente ya en el siglo XX, pero sobre todo en este siglo XXI, la pediatría tiene que avanzar hacia una pediatría personalizada y humanizada y tiene que ser en cada una de las facetas de que se impone la pediatría, bien sea la pediatría clínica, la pediatría preventiva, la pediatría social o incluso la ecopediatría. Bien, ¿y qué es eso de humanización? Pues algo muy sencillo. Es, lógicamente, construir cada día eso de hacer a las personas lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros. El decirle, tú eres persona y te trato en tu totalidad como un ser humano. En este sentido, lo que camina a la humanización es a una atención centrada en el paciente y la familia, porque la familia en pediatría podéis entender que es absolutamente importante. Y ese componente de atención centrada en el paciente y la familia
tiene 5 partes que luego trataremos brevemente: las competencias profesionales, los equipamientos asistenciales, la experiencia del paciente, la vida en el hospital y también el paciente dentro de la comunidad. Porque mirar, la humanización dentro del concepto de hospital global es un término intermedio entre lo que es el conocimiento necesario y el compromiso también necesario. De esta forma, con esos 3 conceptos, tenemos el aspecto de hospital global que todos deseamos. Veamos la primera parte de esa atención centrada en los pacientes y la familia. ¿Qué necesitamos? Pues sin duda competencias profesionales. Competencias profesionales desde el punto de vista científico, técnico y humano, ¿no? Que son esas competencias transversales tan necesarias, basándose sin duda en principios éticos y con un trabajo multidisciplinar e interdepartamental que incluya, lógicamente, el desarrollo infantil, la atención precoz y tantas cosas que imaginamos que pueden intervenir en estas competencias profesionales. El segundo apartado son los equipamientos asistenciales necesarios, tanto estructurales, tecnológicos o humanos, para llevarlo a cabo. En tercer lugar, la experiencia del paciente es muy necesario, a través de sus reclamaciones, también de los agradecimientos y de las sugerencias, saber cómo se siente el paciente y su familia dentro del hospital. Y también, lógicamente, compartimos esas encuestas de satisfacción percibida o la propia experiencia narrativa que estos pacientes nos cuentan. Porque está claro que todos estimamos mucho recibir agradecimientos, pero de donde más aprendemos probablemente es de los errores que podamos cometer y de cómo subsanarlos. El cuarto apartado es la vida en el propio hospital. En un hospital y, lógicamente, donde hay pacientes que tienen enfermedades, algunas enfermedades crónicas y complejas, enfermedades graves, y probablemente el prototipo de la oncología pediátrica abarque muchas de estas. Aquí no solamente se necesitan profesionales sanitarios, que son los clave, pero también ese acompañamiento psicoemocional y también esa orientación y acompañamiento de las necesidades sociales. Aquí interviene, lógicamente, el trabajo social, el voluntariado, ese soporte educativo a través del aula hospitalaria y, y adecuar, lógicamente, las instalaciones. Luego veremos que la mayoría de los hospitales pediátricos no son pediátricos, sino que son secciones de un hospital general donde están hospitalizados niños y adolescentes. Y sin duda siempre asegurar los derechos del niño hospitalizado. Y para finalizar, ese quinto apartado de paciente y comunidad, porque lógicamente tenemos que incorporar a las familias y a los pacientes en el diseño de los procesos asistenciales. Y también a esa comunidad la tenemos que hacer partícipe en la búsqueda de recursos, lógicamente, porque está claro que hay que interaccionar, porque muchas veces no es suficiente con los propios recursos del hospital. Bien, con este concepto a uno le surge la pregunta de dónde viene la palabra hospital. Y lógicamente todos entendemos que esta palabra tiene la misma raíz lingüística que hospitalidad, lo cual nos marca un poco el camino a seguir. En este sentido, conocemos cuál es el impacto de la enfermedad en la infancia. Probablemente la enfermedad es lo que más rompe la biografía del niño y su familia. Si la enfermedad tiene el nombre del cáncer, evidentemente esto impacta muchísimo más. Un impacto que no solamente es físico, sino también psíquico y social. Y a lo que se suma el propio impacto de la hospitalización y el saber que muchos de estos pacientes están escolarizados y hay que mantener este ritmo de su vida escolar. Porque además, por encuestas y desde hace mucho tiempo, sabemos lo que más y lo que menos les gusta a los pacientes. Lo que más les gusta es el aula hospitalaria, el trato personal de los profesionales, los juegos, ver la televisión y las visitas de familiares. Por tanto, habrá que potenciar estos aspectos. Y lo que menos les gusta son los pinchazos, la comida, los tratamientos, las instalaciones, estar encamados y, lógicamente, no poder salir del hospital. Y está claro que esto hay que corregirlo en la medida que podamos. Por tanto, utilizamos el término humanizando, que es gerundio, porque es un objetivo primordial del siglo XXI crear hospitales pediátricos. Y no es fácil. Mirad, en España hay centenares de servicios de pediatría distribuidos por todas las comunidades autónomas. Sin embargo, hospitales exclusivamente pediátricos, probablemente solo 2. Uno en Madrid, el Hospital Niño Jesús, y otro en Barcelona, el Hospital San Juan de Dios.
Por lo tanto, todos, aunque estemos integrados en hospitales generales, tenemos que trabajar por programas específicos para hacer más agradable su estancia y, sobre todo, para crear ambientes adaptados a la edad e imaginación de los niños. Y aquí no solo hace falta dinero para este cambio estructural, sino que hace falta imaginación y la voluntad de ese cambio. Por lo tanto, es una obligación y un deber ofrecer unos hospitales pediátricos pensados por y para la infancia. Y hay experiencias que ayudan a saber cuál es el camino. Las experiencias de Hospital Sin Dolor, Child Life, el Hospital de Ositos de Peluche o los otros tres que son propiamente de España y que llevan implantados durante más de una década. El Hospital Amigos de los Niños, el concepto hospital optimista y el índice de humanización de hospitales infantiles. Y aquí, sin duda, en todos ellos hay una experiencia muy clara con el concepto de arte-terapia, es decir, el arte, cualquiera de ellas, utilizado como un método más de sanación de estos pequeños. Y quiero aquí, y será la parte final también de mi presentación, prescribiros una película más grande que las palabras, una película que cuenta una historia real que es cómo se llegó a fundar el Maria Fareri Children's Hospital. Este hospital es el único de Estados Unidos que tiene el nombre de una niña y es realmente, digamos, la lucha de esos padres coraje cuando perdieron a esta niña por una enfermedad grave y cuando se dieron cuenta en el camino de esa enfermedad y de esas hospitalizaciones que el concepto de humanización estaba a veces un poco dejado de la mano. Bueno, ellos lucharon exclusivamente para crear este hospital donde este concepto evidentemente es clave y ha ayudado tanto. Es una película que ayuda mucho a entender estos conceptos que ahora mismo estamos tratando. Bien, con la prescripción de esta película pasamos al segundo apartado, que es esa búsqueda de la excelencia con H en el servicio de pediatría. Mirar, toda organización, y en este caso una organización pediátrica, tiene que tener una reflexión estratégica que procede probablemente de esta pirámide, donde tenemos que preguntarnos 4 preguntas. ¿Cuál es la misión o razón de ser de este servicio de pediatría? Y ahí tenemos que definir la misión, visión y valores de la organización. Por otro lado, ¿qué objetivos estratégicos debemos perseguir? Y estos objetivos estratégicos, ¿con qué líneas estratégicas básicas los vamos a intentar lograr? Y lógicamente cada línea estratégica tiene que estar incluida en un plan de actuación. Y 5 son los planes de actuación claves en cualquier servicio médico. Un plan asistencial, otro docente, otro de investigación, otro de gestión y otro de calidad. En este sentido, en el primer nivel, en nuestro servicio de pediatría, lógicamente nos preguntamos cuál es la razón de ser del servicio de pediatría. Y para eso definimos nuestro código ético y nuestra misión, visión y valores. Ahí os hago un resumen de los 12 valores que consideramos claves en nuestro equipo. Y veis que uno de ellos es claramente la humanización. El segundo lugar, el segundo nivel es preguntarse qué objetivos persigue este servicio de pediatría. Y probablemente sea objetivos, cada uno de ellos marcados por esos 5 planes que hemos hablado. El primero, orientar todos los procesos asistenciales al paciente y su familia. El segundo, potenciar la docencia como componente esencial en un hospital universitario. Tercero, estimular la investigación como elemento crucial para mejorar nuestra práctica clínica. En cuarto lugar, consolidar la cultura de calidad asistencial en todas sus facetas, como luego veremos. En quinto lugar, crear una cultura de gestión eficiente de recursos. Y un sexto extra, que es trabajar la imagen del hospital líquido dentro del servicio de pediatría y del propio hospital. Hospital líquido con profesionales sólidos. Es un juego de palabras que luego intentaré profundizar sobre él, pero que tiene bastante sentido. Y en el tercer nivel nos preguntamos qué hacer para lograr estos objetivos. Mira, en los distintos proyectos técnicos de gestión que tengo que presentar de forma cuatrianual, pues voy de alguna forma elaborando estos planes con distintas líneas estratégicas. Pero bueno, esto es simplemente para marcar el primer, segundo y tercer nivel y dejarlo esquemático. Pero avancemos. Quizás esto es lo que más me interese, estos 5 proyectos en busca de la excelencia, en busca de esa humanización y arteterapia en nuestro servicio de pediatría, una experiencia propia que procede de los últimos 10 años. Y os voy a contar, de forma más o menos cronológica,
cuando surgió el primero hasta los últimos que han aparecido, los proyectos que hemos ido creando para que esa arteterapia y esa humanización entrara en un hospital general que no estaba preparado para tener hospitalización de niños y adolescentes. El primero fue el proyecto La cultura y el deporte se ponen la bata y el foneto. Mirad, aquí los mecenas son cualquier miembro de la cultura y del deporte de la provincia de Alicante o del resto de España que vienen al hospital a participar dentro del aula pedagógica del hospital y para hacer la estancia mucho más agradable de esos pacientes. Mirar que en el margen inferior izquierdo he marcado una estrella amarilla y esto indica que de los distintos proyectos, los 15 más uno que veréis que hay, proyectos que voy a definir, aquellos que tienen impacto sobre la oncología pediátrica. Y este sin duda lo tiene porque en concreto los pacientes que probablemente más tiempo pasan de hospitalización, cuya hospitalización es más prolongada, uno de los claves son los pacientes de hemato-oncología pediátrica. El segundo proyecto lo titulamos Como en casa y tuvo como mecenas a la Fundación Aladina. La Fundación Aladina es una fundación clave de ayuda a los niños y familias de pacientes oncológicos en España y su acción es en todos los hospitales que puede de España. Y en concreto aquí nos ayudó junto con los estudiantes de la Facultad de Bellas Artes para hacer que el espacio de hospitalización de esta planta de oncología pediátrica y de cirugía pediátrica fuera evidentemente mucho más amable. El tercer proyecto se ha denominado un hospital de cuento y está llevado a cabo por el Museo Arqueológico de Alicante, que es uno de los museos más importantes de España, y el pueblo de Onil, que es uno de los pueblos con mayor fabricación de muñecas de España. Bueno, pues con ambos hicimos un proyecto muy bonito que es que cada año, y dependiendo de la exposición más importante que ocurre en el Museo Arqueológico, cada martes docentes del Museo Arqueológico vienen al aula hospitalaria a trabajar con unos proyectos evidentemente muy adoptados para los niños y para su edad, pues la exposición clave. Unos años se ha trabajado la prehistoria, otro la etapa íbera, la etapa romana, los mayas y actualmente estamos con la civilización Qin y Han gracias a una exposición que es de las más importantes de España que existen ahora mismo, que es la exposición de los guerreros de terracota de Xi'an. Bueno, pues esto lógicamente es algo absolutamente agradable. Luego de esto, cada año se hace un cuento en el que colaboran los niños con sus dibujos y con su trabajo de cada una de estas semanas y se elabora un cuento de cada una de las civilizaciones. El proyecto 4 no impacta sobre la oncología, impacta fundamentalmente sobre la neonatología, que es el proyecto de pulpitos solidarios especialmente dedicado a los prematuros. El proyecto 5 es el Jardín de Terraza Juanín. Tiene el nombre de un paciente con una enfermedad crónica y compleja que falleció y que hizo una donación particular y junto con la ayuda de una fundación se consiguió que una terraza que estaba abandonada pues se consiguiera que ahí llegara el mar, ¿no? El mar, esa terraza de la quinta planta en el que hay un submarino, hay barcos, hay juegos, hay entretenimiento y sobre todo es un espacio al aire libre que es un espacio de respiro para estos pacientes de prolongada estancia y también para sus familias, fundamentalmente pacientes oncológicos y de cirugía pediátrica. Y realmente ha sido una de las cosas con mayor satisfacción y la terraza lleva funcionando aproximadamente 8 años y sobre todo con un valor añadido, porque Alicante se le conoce como la ciudad de la primavera, casi todo el año hace bueno, con lo cual podéis imaginar que se aprovecha muchísimo. El proyecto 6 es el color y calor de los lactantes, lo hicieron los propios profesionales de esa sección y lo que hicieron es, lógicamente, conseguir un lugar mucho más amable, ¿no?, para la hospitalización de los menores de 18 meses. El proyecto 7 es similar, fueron también realizado por los propios profesionales y este ocurre en la unidad de hospitalización a domicilio y cuidados paliativos pediátricos, que como podéis ver tiene un impacto muy directo sobre la oncología pediátrica. Daros cuenta de que los pacientes seguidos en domicilio y aquellos que necesitan al final de vida sus cuidados paliativos pediátricos, más del 50% pertenecen a la sección de oncología pediátrica. El proyecto 8, Entre Amigos, se llevó a cabo en la unidad de cuidados intensivos pediátricos y también conseguimos hacerla por medio de la arteterapia un lugar muchísimo más amable. El proyecto 9 lo titulamos Bienvenido a tu ingreso.
y tuvo el liderazgo de los estudiantes de la Facultad de Fisioterapia de nuestra Universidad Miguel Hernández. Ellos realizan un Congreso Internacional de Fisioterapia en el que pueden venir aproximadamente 500 estudiantes de España y de otros países, y lo que se hace es una aportación individualizada para conseguir una serie de cuentos, pinturas, plastelinas, pegatinas, y de pronto nos traen muchísimas cajas que luego nosotros utilizamos tanto en la planta de escolares como en la observación de urgencias de pediatría, y a ese paciente, cuando le recibimos y le damos la bienvenida al ingreso, le hacemos un pequeño regalo, pues unos lápices de colores y un cuaderno para pintar, unas pegatinas. Bueno, evidentemente podéis imaginar que algo tan traumático para esos niños y niñas y para su familia como es un ingreso hospitalario, pues este pequeño detalle les ilusiona muchísimo. El proyecto 10 le titulamos Viajes del corazón al corazón, y estuvo con el mecenazgo de un colegio muy especial de un pueblo de Alicante, y con un autor, Antonio Aragüez, que nos regaló con esta serie de dibujos temáticos para las consultas de pediatría y de radiología pediátrica. Pero además, con el valor añadido que creó esta imagen de este perrito con rayas blancas y azules, que son los colores de la ciudad de Alicante, y con ese aspecto que parece un dibujo de René Magritte. Bueno, esta se constituyó prácticamente nuestra mascota y nuestro símbolo, y le hemos denominado Alacán, can por lo de perro. Pero es que además Alacán en valenciano es Alicante, con lo cual pues es una mascota muy simpática para nosotros. Asimismo, creamos una sala de padres, que es un lugar fundamental, sobre todo para aquellos padres y madres que tienen que estar con una larga estancia. El prototipo son los grandes prematuros, que en ocasiones pasan 2 o 3 meses con nosotros, y lógicamente cuando se promociona como promocionamos la lactancia materna, pues tienen que pasar muchísimas horas en el hospital. Bueno, este es un lugar de respiro y de descanso, donde pueden comer, donde pueden cenar, donde pueden descansar, y tienen su lugar de estar en esa sala de padres. El proyecto 12 le denominamos el Zoo de los Sueños, y lógicamente contó con otro mecenazgo de varias fundaciones y el mismo pintor que antes, Antonio Aragüez. En este caso lo que hicimos fue adecuar mediante arteterapia la neonatología y la sección de neonatología y de escolares. Fijaros, esta decoración con estos dibujos de las distintas secciones de pediatría crea un impacto muy positivo sobre el paciente y sus familias, pero de forma indirecta, y eso fue la gran ventaja que encontramos, algo que nos sorprendió, también tiene un impacto muy importante sobre nosotros mismos, sobre los profesionales sanitarios, que nos sentimos en un lugar de trabajo mucho más agradable, y lógicamente el ambiente donde uno se encuentra también cura. Mirar, y ya entrando en partes concretas del arte, tenemos un proyecto desde hace 5 años de musicoterapia con el mecenazgo de la Universidad de Alicante, y que ahora mismo está constituyendo una tesis doctoral que se lee en breve. Está dedicado sobre todo a valorar el impacto de la música en los pacientes oncológicos, en los familiares de los pacientes oncológicos y en los profesionales sanitarios que tratan con estos pacientes. Ya se han publicado al menos 4 trabajos en revistas de primer y segundo cuartil, y está dando un resultado que esperemos que a partir de esta tesis doctoral se abran nuevas líneas de investigación y sobre todo que se aplique al paciente. Estamos acabando de implementar algo también, y nuevamente aparece el mecenazgo de Fundación Aladina, que son esos perros de compañía para pacientes oncológicos, y también a nivel domiciliario para los pacientes crónicos y complejos que los sigue la unidad de hospitalización a domicilio. Podéis imaginar que lo que supone un perro para un niño y una niña. Evidentemente, en fin, pues probablemente en algunas ocasiones pueda superar el valor terapéutico de muchos medicamentos. Es algo que nos sentimos muy satisfechos con ello. E igual que teníamos un hospital de cuento, hemos abierto hace un par de años el proyecto Un Hospital de Cine, y lo hacemos con el Festival Internacional de Cine de Alicante, que este año ya cumple su edición número 21, y con un festival, con un concurso que le hemos denominado Smartphone Film Festival, que es para jóvenes, para adolescentes y para jóvenes, y que es la forma de crear pequeñas películas con el teléfono móvil, ¿de acuerdo? Y esto además se traduce también en que en muchas ocasiones el aula hospitalaria se convierte en un set de rodaje, con su pantalla de croma, con sus pantallas de grabación,
Y podéis imaginar la ilusión que eso provoca también el que no solamente tengamos desarrollado el proyecto de un hospital de cuento, sino también el proyecto de un hospital de cine. Bien, brevemente a lo largo de estos 10 años y de una forma aproximadamente cronológica, de los más antiguos a los más modernos, os he compartido estos proyectos, muchos de los cuales, por esa estrella amarilla en el borde inferior izquierdo, veis que impactan directamente en oncología. Por lo tanto, esa arteterapia en oncología de la que estamos hablando. A este proyecto tenemos uno en desarrollo que le hemos denominado apapachar. Sabéis que la palabra apapachar significa abrazar con el corazón para acariciar el alma. Pues bien, esto lo que pretende, y también nuevamente con Fundación Aladina y otra fundación, es de alguna forma rediseñar el Hospital de Día de Oncología Pediátrica, que es un lugar con un trabajo ingente, ¿no? Tenemos dos zonas fundamentales de trabajo en oncología pediátrica, que es el área de hospitalización y el área de hospital de día, donde se dan los tratamientos ambulatorios y las consultas externas. Bueno, pues este proyecto está en marcha y esperamos que nos provoque una gran satisfacción y sobre todo que ayude a esos pacientes y sus familias. Y todo esto para caminar aquel concepto, ¿no? Aquel objetivo número 6 de un hospital líquido con profesionales sólidos. El término hospital líquido es un juego de palabras de H2O, agua, H de hospital y 2.0 de la web 2.0. Porque cuando empezamos esto hace más de una década, pues podéis imaginaros que la web predominante era la web social, la web 2.0. Está claro que ahora estamos en la 3.0, ¿no? Que es la web semántica y ya caminando a la web 4.0, que es la web ubicua. Bien, el concepto es que tenemos que aprovechar todas las tecnologías de información y comunicación para salir a la sociedad y que la sociedad entre en la institución sanitaria. Nosotros lo hemos materializado con la web del Servicio de Pediatría, que tiene esa imagen que veis en la diapositiva. En realidad, ahí es donde volcamos todos nuestros planes de asistenciales, docentes, investigadores de gestión y de calidad. Y actualmente están volcados aproximadamente 4.000 documentos de libre acceso para cualquier profesional sanitario, evidentemente de nuestro Departamento de Salud y de cualquier lugar, pero también para los pacientes y familias. Tenemos protocolos, evidentemente, tenemos lugares de ayuda y de autoayuda. Bueno, esto es algo que ha sido muy importante. Mira, ha sido tan importante que nuestro servicio de pediatría es un servicio de pediatría humilde para lo que son los importantes de nuestro país, pues era prácticamente invisible hace unos años. Y gracias a esta web del servicio de pediatría, si vosotros escribís en Google servicio de pediatría sin poner nada más, lo primero que aparece es nuestro hospital, pero ha sido gracias a este impacto lógicamente, del concepto de hospital líquido. Pero claro, un hospital líquido no tendría sentido sin el trabajo de cada día, el trabajo que hace cada uno de los profesionales sanitarios y no sanitarios que colaboran para ello. Esos son los profesionales sólidos. Si no se combinara hospital líquido con profesionales sólidos, pues probablemente lo que uno podría vender es humo y no vendemos humo. Lo que queremos hacer, lógicamente, es aprovechar las fortalezas de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Y en ese concepto, 4 ejemplos de hospital líquido, ¿no? La colaboración con el concepto nacional de hospital optimista, en el que a lo largo de los años hemos presentado diferentes proyectos. Ya veis que hay un stop a partir del 2019, 2020 y 2021, lógicamente por esa pandemia de cuyo nombre no quiero acordarme y que a todos nos afectó de una forma tan masiva. Y ahora estamos recuperando muchos de los proyectos que tuvieron que pararse en aquel momento. Asimismo, la unidad pedagógica hospitalaria, que ya hemos tratado repetidamente en parte de mi exposición, que es una fusión perfecta entre la Consellería de Educación y la Consellería de Sanidad. Por lo tanto, una fusión perfecta de docencia, humanización y arteterapia y que entronca con el apartado anterior de Hospital Optimista. Mirad, para que os deis cuenta, este lugar es una fiesta cada día y si es una fiesta para nosotros, imaginar lo que supone para estos niños, niñas y adolescentes. En 10 años
que llevamos con este proyecto en la marcha y que forma parte de lo que denominamos al principio la cultura y el deporte, se ponen la bata y el fonendo, se han hecho más de 400 actividades en estos 10 años. Prácticamente todos los días tenemos algo muy importante, pues con un literato, con un pintor, con un músico, con un cantante, con payasos, con títeres, en fin, todo lo que significa alguna de las artes enfocadas a la sanación de estos pacientes. Y por tanto también forma parte de ese índice de humanización de hospitales pediátricos que en algún momento hemos referido, que es una herramienta de autoevaluación para medir el grado de humanización de nuestra asistencia. Este es un proyecto que se abrió hace 5 o 6 años y que en sus primeras participaciones ya obtuvimos la categoría de, en fin, de una de las mejores evaluaciones de hospitales grandes de España, y lo cual fue una gran satisfacción. Y termino con este proyecto, que es el de Cine y Pediatría, una oportunidad para la docencia y humanización, un proyecto personal que comencé, producto de la casualidad, hace 13 años, allá por el año 2010, y del cual, en fin, como realizaciones de ello, es cada sábado yo publico una entrada de cine y pediatría en un blog científico que se llama Blog Pediatría basada en pruebas. Bien, cuando se recopilan las 52 entradas anuales, gracias al apoyo de la Asociación Española de Pediatría, se publica un libro. Bien, ahora en el mes de mayo publicamos ya el libro número 13. Lo cierto es que el 14 ya está escrita y estoy redactando el 15, con lo cual podéis imaginaros que es un proyecto muy personal que tiene una función y un objetivo, que nos atrevamos a prescribir películas. Es decir, igual que prescribimos antibióticos o radiografía de tórax, que nos atrevamos a prescribir a nuestros pacientes y a nuestras familias películas que tienen una labor complementaria también de sanación. Por lo tanto, un ejemplo claro de arte terapia. Y aquí siempre hemos aplicado la fórmula de éxito. Esta es una fórmula que yo ideé para distintos proyectos que he desarrollado a lo largo de mis 4 décadas de trabajo en la pediatría y que siempre me ha funcionado. Es la conjunción de 5 Cs más 4 Hs. Las 5 Cs de ciencia, conciencia, calidad, color y calor. Y las 4 Hs de hacerlo bien, hacerlo mejor, hacerlo juntos, pero sobre todo, hacerlo. Bien, pues con estas 5C más 4H hemos conseguido que todos estos proyectos de humanización y arteterapia se hayan llevado a cabo. Bien, y ya entramos en materia directamente a esa humanización y arteterapia, concretamente en hemato-oncología pediátrica, aunque buena parte de ello ya lo hemos tratado en esos 15 apartados, en esos 15 planes que hemos podido ejecutar a lo largo de los últimos 10 años, y cuando veíamos la estrella amarilla en el borde inferior izquierdo, pues sabíamos que también impactaba sobre ello. Pero mirad, brevemente, para los que no estéis muy frecuentados con esta patología, la oncología pediátrica no es una enfermedad, por fortuna, muy prevalente, pero aún así, daros cuenta que más de 160.000 nuevos diagnósticos ocurren en el mundo cada año. En España, concretamente, 1.000 nuevos cánceres entre 0 y 14 años y 500 entre 15 y 19 años. Y que además es la segunda causa de mortalidad entre 1 y 14 años, solo superado por los accidentes. Y es verdad que su palabra impacta mucho, aunque la supervivencia global en España y en muchos países ya es de un 75 al 80% y probablemente superior en algunas entidades, con lo cual la mayoría de los cánceres se curan, a diferencia de muchas enfermedades crónicas y complejas con las que vivimos siempre. El cáncer se cura, pero sin embargo tiene unas grandes implicaciones sanitarias, personales, familiares y sociales que evidentemente no voy a desvelar porque todos conocemos. La distribución de los tumores está en la distribución en España, pero es absolutamente equivalente a la que hay en Europa. Predominan sobre todo 3 tumores, que son las leucemias, los tumores del sistema nervioso central y los linfomas. Entre los 3 suponen 2/3 de todas las cánceres en la infancia. A estos hay que sumar muchos más, algunos muy propios de la infancia, como es el tumor de Wilms, que es un cáncer renal, o el neuroblastoma. Y mirar, siempre recordamos este decálogo a nuestros estudiantes, a nuestros residentes en formación y a nosotros mismos, de saber que estos signos y síntomas son claves para sospechar una enfermedad oncológica en un paciente. Porque hay unas diferencias claves entre el cáncer en la infancia y en el adulto.
Todos recordamos más o menos cuáles son los tumores más frecuentes en el adulto. En la mujer es el de cáncer de mama, en el hombre el cáncer de próstata y en ambos el cáncer colorectal. Bien, en la infancia ya hemos repetido que sobre todo dos terceras partes se componen de leucemias, tumores del sistema nervioso central y linfomas, pero además con una característica: aparecen predominantemente a determinadas edades. Es decir, hay entidades oncológicas más propias de los menores de 1 año o de los preescolares o de los escolares o de los adolescentes. Y está claro que cuando se diagnostica un cáncer en un adulto hay un gran impacto. Pero si ese cáncer se diagnostica en un hijo, en un nieto o en un sobrino, el impacto es muchísimo mayor, por lo cual estamos hablando de un ejemplo claro de consulta sagrada. Todas las consultas debieran ser sagradas, pero esta es especialmente sagrada en la forma en la que hay que tratar, lógicamente, la entidad, el cuidado, el manejo. Está claro que esto es muy, muy importante. Brevemente, y no es el motivo, explicaros un poco cuál es la situación de la sección de hematocología pediátrica, comunidad de referencia de esta provincia con 2 millones de habitantes, donde aproximadamente un 20% o más de un 20% tienen menos de 18 años y por lo tanto son remitidos a nuestro hospital. Hablaré de estos 6 puntos, pero muy brevemente. Nuestra cartera de servicio es fácil de definir: cualquier patología oncológica y hematológica entre 0 y 18 años. Los recursos humanos: disponemos de una jefa de sección y 5 facultativos especialistas, más una supervisora, 18 enfermeras, 17 auxiliares de clínica, un secretario, 4 profesores, que evidentemente es para todo el servicio de pediatría, pero que impactan especialmente en el aula pedagógica sobre estos pacientes, 2 psicólogos y 2 trabajadores sociales. Y algo muy importante: la labor que realizan las distintas asociaciones que trabajan con estos pacientes. Los recursos estructurales, brevemente: a nivel de hospitalización disponemos de 8 camas y a nivel del hospital de día de 4 consultas y de también una serie de sillones y camas de tratamiento ambulatorio. Los recursos materiales son los necesarios para llevar a cabo esta labor, como podéis imaginar, y la actividad, brevemente, pues aproximadamente entre 350 y 450 ingresos al año, entre 2.800 y 3.500 consultas, dependiendo del año, en consultas externas, y entre 3.500 y 4.000 visitas al hospital de día para distintos tratamientos ambulatorios, principalmente quimioterapias, transfusiones o procedimientos como es la punción de médula ósea, por ejemplo. Y una organización muy clara de las distintas sesiones que tienen que ser en muchas ocasiones multidisciplinares, porque podéis entender que esta es una especialidad especialmente vinculada con otras como son cirugía pediátrica, traumatología, neurocirugía, radioterapia, farmacia, farmacología clínica, con lo cual hay que estar muy estructurado, lógicamente, la docencia. Pasamos a un segundo lugar, que son las alternativas a la hospitalización convencional. Quizás no hay nada más humano que el paciente pase el menos tiempo posible dentro del hospital. Si tiene que estar dentro del hospital, que esté en las mejores condiciones posibles. Pero las alternativas a la hospitalización son claves y al menos tenemos estos 4 recursos. El primero es la consulta única o de alta resolución, que ya realizamos en algunas otras especialidades e intentamos realizar en hemato-oncología pediátrica. Es decir, que en el mismo acto médico, en la misma mañana, el paciente tenga su anamnesis, su exploración física, sus exploraciones complementarias, reciba los resultados y se haga un informe y alta. En el caso de oncología, a diferencia de cardiología o alergia, a veces no es posible dar el alta, simplemente es que ese proceso que podría tener que venir 2 o 3 veces, que solo venga en una ocasión, pero que ya y se derive a una revisión muchos meses después. El segundo procedimiento para evitar la hospitalización son los hospitales de día. Tenemos dos: un hospital de día de pediatría, donde el tratamiento aquí es especialmente, en el caso de la hemato-oncología, para niños hemofílicos, luego se utiliza para muchas más secciones más, y el que mayor trabajo tiene es el hospital de día de oncología pediátrica, donde está el tratamiento de los niños oncológicos, y habéis visto las miles de actividades anuales que se realizan en este lugar. El tercer ejemplo de ambulatorización es la hospitalización domiciliaria. Esto, lógicamente, desde hace 15 años, porque probablemente nuestra unidad de hospitalización a domicilio pediátrica fue de las primeras de España, ya ha cumplido más de 15 años.
Y últimamente también se ha unido a una línea pediátrica de la propia provincia con la ayuda de un hospital anexo de otra localidad, que es Elche, que es una localidad dentro de la misma provincia. Pero este concepto de hospitalización a domicilio se ha unido intrínsecamente con el de cuidados paliativos pediátricos, porque esto es una obligación y una necesidad en la edad pediátrica, porque si lo tienen los adultos, los niños tienen que tenerlo inevitablemente. Bien, estamos integrados en la Sociedad Española de Cuidados Paliativos Pediátricos y no podéis imaginar la labor tan importante que hacen nuestros 3 médicos dedicados a esta función y nuestros 3 enfermeros dedicados a esta función. Y el último es el concepto de hospital líquido, es utilizar esa web del servicio de pediatría y todo donde tenemos volcados protocolos, sesiones, información para pacientes y un hospital de puertas abiertas que se puede consultar. Pero además también tenemos integrado un aula de formación con reuniones, cursos, congresos, divulgación de noticias, vídeos y que todo el mundo evidentemente tiene el acceso para poder utilizarlo. Bien, con estos 4 recursos intentamos la mayor ambulatorización posible de nuestros pacientes, que es una forma indirecta de humanización. Y pasamos a un concepto, cómo gestionamos, ¿no?, esta humanización de alguna forma. Y vamos a intentar explicarlo con estos 8 puntos. Lo primero, lógicamente, tenemos que conocer las herramientas de gestión en cada una de las 3 partes de la gestión. La científico-técnica, que es la que más interesa a los profesionales sanitarios; la relacional percibida, que es la que más interesa a los usuarios o pacientes; y la organizativa económica, que es la que más interesa a los gestores. Bien, todo eso tiene que estar muy integrado para, lógicamente, avanzar. Tenemos que liderar con alma, corazón y vida, pero con alma con H, igual que hacíamos lo de excelencia. Un H de honestidad, hechos, humildad, humor, habilidad, heroísmo y humanización. De todo ello vamos a necesitar para tratar a estos pacientes oncológicos y sus familias y las dificultades con las que nos vamos a encontrar. Y siempre cuando trabajemos en equipos debemos igualar al alta, buscando ese efecto Rosenthal, también llamado efecto Pygmalion. Es decir, tenemos que hacer de las personas que sean mejores, que se crean que sean mejores para conseguir ese reto de igualar al alta. Tenemos que conseguir una alianza entre las evidencias y los valores, entre esa pediatría basada en prueba y esa pediatría basada en valores. Tenemos que utilizar y trabajar conjuntamente con las asociaciones de pacientes. En nuestro caso tenemos muchísimas. He nombrado algunas que probablemente son las que llevan más tiempo con nosotros, pero que tanto nos ayudan y sobre todo que tanto ayudan dentro y fuera del hospital a estos pacientes y sus familias. Tenemos también que integrarnos con proyectos de hospital solidario. Aquí tenéis algunos y fijaros que si estamos integrados, que la jefa de sección de oncología pediátrica es a la vez, de alguna forma, la presidenta de la Fundación Vicente Ferrer en la Comunidad Valenciana y que sabéis el impacto que esto tiene en la India. Nosotros ahora mismo, desde un proyecto de formación de la Asociación Española de Pediatría, del cual soy codirector de la plataforma de formación continua, estamos trabajando con un proyecto de un máster gratuito para pediatras en Kenia, ¿no?, en este sentido. Tenemos que tener programas de acogida en cada una de las opciones y encuestas de satisfacción para saber, sin duda, si el camino que tenemos es el correcto. Muy gratificados de que el 98% de nuestras encuestas de satisfacción sea alta, muy alta, pero sobre todo nos interesa ese 2% para saber cuál es el margen de mejora que siempre tenemos que tener. Y lógicamente en este concepto de la gestión de la humanización integramos la arteterapia. Y probablemente destaco 3. Esa unidad pedagógica hospitalaria donde ya hemos realizado 40 actos, 400 sesiones en 10 años, 400 en fin, actos relacionados con la cultura y el deporte, la musicoterapia que os he recibido y la cineterapia que va a formar parte de la última parte de esta exposición como un ejemplo de arteterapia en oncología. Está claro que gracias a este trabajo, pues a lo largo de estos años hemos recibido distintos premios a la gestión en la humanización, pero bueno, el verdadero premio es saber que el camino es el correcto. Lo otro pues viene por añadido y estamos muy agradecidos, pero nada más. Y termino con ese concepto que os expliqué brevemente del proyecto Cine y Pediatría, una oportunidad
para la docencia y la humanización en nuestra práctica clínica, cuyo objetivo fundamental es prescribir películas. En este caso, permitirme que os prescriba 12 películas para oncología pediátrica. Prescribir es un acto muy serio, porque igual que un corticoide no se puede prescribir igual a un recién nacido que a un adulto, ni a un paciente con insuficiencia renal que a uno con inmunodeficiencia, podéis entender que la misma película, que puede ser muy importante y muy válida para un estudiante o un residente en formación, a lo mejor en un momento determinado del duelo o de la enfermedad, para el paciente y su familia, en lugar de beneficiar, puede perjudicar. Con lo cual, ojo, porque hay que tener un gran tacto a la hora de prescribir películas. Pero bien, vamos a prescribir estas películas fundamentalmente ahora mismo para estudiantes y residentes en formación o para profesionales sanitarios. Y luego con meditación ya veremos si en un momento determinado se lo podemos prescribir a pacientes. La prescripción la voy a hacer por el año, evidentemente, en el que la película apareció progresivamente y dando algunos matices. Mira, la película Argumental 1 es una película española que se llama Planta Cuarta y que procede de un proyecto de un escritor llamado Albert Espinosa que se llama El Mundo Amarillo. Él, Albert Espinosa, tuvo en su adolescencia un osteosarcoma, un cáncer de huesos que le costó, evidentemente, que le amputaran una pierna, parte del hígado, etcétera, etcétera. De esa experiencia contó en sus libros El Mundo Amarillo, y que luego se llevó al teatro en forma con el título de Los Pelones y al cine con el título de La Planta Cuarta. Porque fijaros, estas plantas tan especiales normalmente tienen ese nombre. Aquí en la película Planta Cuarta, la nuestra se llama Planta Quinta, porque está en la quinta. Es una película muy interesante porque procede de una experiencia personal. Esta segunda película también es española y también procede de una historia real. El de una niña de 14 años a la que se le diagnostica un tumor de la columna vertebral y por el cual fallece. Pero en el proceso de su fallecimiento y de enfermedad, demuestra tener un gran valor gracias a la fe, el valor de la fe en el camino de estas situaciones. Esta película tuvo una cierta polémica porque la historia real procede de una niña perteneciente a una familia del Opus Dei y de hecho esta niña está en proceso de beatificación. El caso es que, bueno, pues ya sabéis que en un momento determinado pues se mezclaron unas cosas con otras y es una pena porque la película tiene un gran valor para entender la importancia también, ¿por qué no?, de la fe en el camino de superación de determinadas dificultades. Esta es una película bastante reconocida que procede de un libro cuyo título original es My Sister Keeper, mi hermana donante. En España se tradujo como La decisión de Anne. Y en realidad lo que provoca es una serie de reflexiones bioéticas muy importantes. Pero quiero quedarme y permitirme que os lea la reflexión final cuando fallece la paciente y lo que dice la hermana. Mi hermana murió esa noche. Ojalá pudiera decir que se curó milagrosamente, pero no fue así. Simplemente dejó de respirar. Ojalá pudiera decir que de ese mal salió algún bien, que gracias a la muerte de Kate todos pudimos seguir viviendo, o incluso que su vida tuvo algún significado especial y pusieron su nombre a un parque o a una calle, o que el Tribunal Supremo cambió una ley por ella. Pero no ocurrió nada de eso. Ocurrió sin más. Y ahora es un pedacito de cielo y todos tuvimos que salir adelante. Bueno, este es digamos, el valor de la pérdida, ¿no? Para que entendamos perfectamente. Esta es una película francesa que procede de un libro titulado Oscar et la Dame de Rose, escrito por Eric Emmanuel Smith, el cual se atrevió a ser el director de la misma película, que en España se tradujo como Cartas a Dios. Es una relación muy especial de un niño con una leucemia que va a fallecer, un niño pequeño de 6-7 años, y con una repartidora de pizza que llega a ese peculiar hospital y que establece una relación muy especial con este paciente y que le ayuda, lógicamente, a superar esa pérdida, ¿no? Una pérdida que además sus padres le ocultaban porque, lógicamente, le ocultaban lo que iba a ocurrir con el tiempo. Una película francamente entrañable. Igual que entrañable es esta, que es muy parecida. Lo que pasa es que en lugar de tener, el paciente anterior tenía una leucemia, este paciente tenía un medulloblastoma. Cartas al cielo. Como veis, títulos muy parejos
y con una simbología similar, ¿no? En el trato de la entidad y de los valores. Esta es otra película española de Bárbara Celis. En realidad no iba a ser una película, iba a ser un regalo que Bárbara Celis, que viajó de Madrid a Nueva York a ver unos amigos italianos. Estos tuvieron una hija y ella, como era, bueno, directora de cine, les quiso hacer una pequeña película como recuerdo, de recuerdo del nacimiento y de las primeras semanas de vida de la pequeña. Entonces, al poco tiempo, la paciente enfermó y se le diagnosticó una leucemia. Toda leucemia por debajo de los 12 meses es una leucemia de mal pronóstico a priori, es mucho más grave. Entonces los padres le pidieron a Bárbara Celis que no dejara de grabar. Y de ahí surgió este documental, Surviving Amina, que realmente es muy impactante. Solamente dura 65 minutos, pero sirve para entender perfectamente el proceso y las fases de duelo. Y fijaros lo que dice el padre en un momento, aceptarlo no significa superarlo. La película argumental 7 también es española, se titula Vivir para siempre y viene a ser como el equivalente de Mi vida sin mí de Isabel Coixet. No sé si la habéis visto. Es una película de una paciente que tiene un cáncer de ovario y quiere vivir todo aquello que no ha podido vivir, las cosas que he de hacer antes de abandonar esta vida. Bueno, pues este es el equivalente con un paciente con leucemia que piensa lo mismo, ¿no? Y él lo dice claramente, todo seguirá igual cuando no esté. La película 8 es una película francesa. Y aquí quiero hacer un receso. Mirar, la película es en francés, y cuando digo en francés hablo de Francia, Bélgica y Canadá, tienen un plus para tratar con sentido y sensibilidad los temas de la infancia, adolescencia y familia. Y en concreto aquí, la directora y actriz principal, Valérie Doncelli, llamó a su exmarido, Jeremy Elkane, para protagonizar esta historia que les pasó a ellos muchos años atrás con el diagnóstico y el tratamiento de un tumor cerebral en su hijo. Pese a que todo terminó bien, el niño sobrevivió, etcétera, una entidad de estas características se constituye, como el título de la película, en una declaración de guerra. Una declaración de guerra en la que en muchas ocasiones las familias y el matrimonio se unen, pero en la mayoría puede ser todo lo contrario. Por eso, en un momento determinado ellos dicen, querían aguantar por Adán, por ellos, pero la realidad les atrapó poco a poco, dejaron de trabajar, de ver a sus amigos, se aislaron, llegó el agotamiento, la soledad. Se separaron y reencontraron varias veces y se separaron definitivamente. Cada uno rehizo su vida. No volverían a ser los mismos, pero siempre estarían atados el uno al otro. Ante la enorme prueba que vivieron, no se tambalearon, destrozados sí, pero sólidos. Uno entiende perfectamente lo que estamos hablando. Mira, esta película es la película Maktub, en árabe significa lo que estaba escrito. Y parece que estaba escrito que esta historia real de un niño canario que con una leucemia de mal pronóstico que acudió al Hospital Niño Jesús, al que hemos referido antes de Madrid, pues allí iba como voluntario Paco Arango. Paco Arango es un director de cine que hizo esta película y todos los beneficios de esta película fueron a parar al inicio de la Fundación Aladina, porque él es el presidente de esa Fundación Aladina que hemos llamado tantas veces, que hemos hablado varias veces a lo largo de la exposición. Bueno, pues el nacimiento de alguna forma de Fundación Aladina es en esta película, en esta historia también de superación por título Maktub, estaba escrito. Mira, otra película en francés, en este caso de Bélgica, una película maravillosa donde se fusiona historia y música. Es como una declaración de amor al bluegrass, que es una especie de música, ¿verdad? De country, ¿no? Especial. Se llama Alabama Monroe y tiene como núcleo argumental ese triángulo entre un matrimonio y la hija pequeña que tiene una leucemia y lo que ocurre en esa historia de amor y de pasión por la música, ¿no? Maravillosa. Alabama Monroe, y quedaros con este nombre, el del director Felix van Groeningen, porque tiene otras películas muy impactantes. La película argumental 11 procede de un libro que fue un superventas entre adolescentes, bajo la misma estrella, y que se llevó de John Green, ¿no? Y que se llevó al cine por Josh Bond. Bueno, fue una película que algunos han declarado que era como una historia de Romeo y Julieta bajo los efectos de la quimioterapia, porque cada uno de estos adolescentes tenía un tipo de tumor y se encontraron lógicamente en el hospital de día de su hospital en el respectivo. Y la última que voy a referir, habría muchas más, es esta película dirigida y producida por la propia actriz Penélope Cruz, Uno entre 100.000. Y en realidad
Es una especie de película documental cuyo objetivo es abogar por la investigación en el cáncer y concretamente en la leucemia en la infancia. Es una película muy interesante porque donde vemos el reflejo de pacientes y familiares en el transcurso del diagnóstico, del tratamiento y del seguimiento de estas enfermedades. Bueno, estas son las 12 películas argumentales que os quería prescribir, pero hay muchísimas más como Mundo Pequeño, Magical Girl, Joel y Raquel. Lo que de verdad importa, que fue la segunda película de Paco Arango después de Maktub y que también todos los beneficios fueron, lógicamente, a Fundación Aladina, con lo cual que ya veis la implicación que este director tiene con el arte terapia en oncología. Pues bien, y voy terminando, y termino con este amanecer en la playa de la ciudad de Alicante. Nosotros estamos junto al mar Mediterráneo y esta es nuestra playa, el Postiquet, en un amanecer maravilloso para reflexionar sobre el debería y el debe. El debería sabéis que es lo abstracto, lo universal, lo ideal, y el debe es lo concreto, lo particular, la realidad de cada día. Ojalá con este amanecer desde el Postiguet de Alicante hagamos que cada día lo ideal y la realidad se acerquen mucho más. El debería y el debe estén cada vez mucho más cerca. Pues bien, usando las palabras de Charles Chaplin, no dejes para mañana las sonrisas que puedas regalar hoy, porque mañana es hoy. Y hoy hemos compartido esta ponencia de arte terapia en oncología que espero que os sea de utilidad, que hayan surgido muchas más preguntas que respuestas, porque seguramente que de las preguntas que nos queden vendrá la reflexión y el trabajo, porque queda sin duda muchísimo por hacer. Muchísimas gracias a todos. Creo que hemos terminado en el tiempo que nos propusimos y gracias a todos. Aquí tenéis mi correo electrónico para cualquier consulta, pregunta o comentario que queráis y muy agradecido y un abrazo al Congreso y a Perú desde España. Un abrazo con todo cariño. Bueno, estamos muy agradecidos por la ponencia brindada. La información que se nos ha proporcionado en este tiempo sé que va a ser muy provechosa para nuestros participantes. Agradecidos por su tiempo, doctor Javier González, y por esta magnífica ponencia. Gracias a vosotros. Cierto. Bueno, que tenga un buen día, doctor, y bueno, con los participantes nos vemos en la tarde, que continuaremos con las ponencias. Muchas gracias. Cuando esto me mandará, me imagino que me mandará